evitado de facto la sublevación de los fumadores, que están colaborando activamente sí, con el sistema, quitándose años de vida voluntariamente. Una cosa, alienación. O sea, cuando lleguéis al hospital ya... Se acabó. Luego con la tarjeta de crédito en los dientes. Y bueno, pues vamos a dar comienzo al coloquio que tenemos siempre después de cada ponencia. Y bueno, yo creo que es positivo, ¿no?, para superar la barrera simbólica del estrado y el no estrado. Pues cuando alguien quiere intervenir, yo creo que puede ser hasta bonito decir el nombre para identificarse, así que parezca un poquito más informal. Y nada, pues quedan abiertos los turnos de palabra. No estoy seguro de si la voy a formular bien. Me da la impresión de que son como categorías analíticas. ¿Tu nombre? Ricardo, me llamo Ricardo. Que son categorías analíticas y en algún caso, digamos, nucleares. Es decir, por ejemplo, las que utiliza Marx, por ejemplo, cuando expone la diferencia entre trabajo productivo e improductivo. Por ejemplo, si tomamos al aristócrata que contrata a un criado, pues de ahí no se produce en el sentido capitalista, pues de la misma manera que si contrata a un campesino que saca del huerto algo que luego va a vender. Sin embargo, quiero entender que en la propia relación de trabajo que hay allí y en el hecho de que cobre un dinero el criado, en la medida en que le está introduciendo dinero para que pueda consumir en el mercado capitalista, desde el punto de vista de Marx, también estaría contribuyendo a la acumulación de capital a través del consumo, digamos, o integrándose, por decirlo así, en el sistema de mercado. No sé si esto sería así. Y no solamente en ese punto, sino que también si la contratación de criados pasa a gestionarse por una empresa o el tiempo de trabajo que dedica a hacer camas, limpiar, a hacer determinadas cosas, se paga con un determinado dinero que con el paso del tiempo lo reduzco como aristócrata, entonces estoy acumulando en la medida en que estoy disminuyendo menos mi renta. No sé si todo esto es una forma de decir, lo que quiero decir es que son categorías analíticas, como si dijéramos, nucleares así, o celulares, que luego se pueden cruzar o entrecruzar de diferentes formas. No sé si esto sería correcto decirlo o no. O simplemente estoy diciendo algo que no. Puede ser, estoy entendiendo mal. A ver, un poco retomando tu ejemplo. Marx discute con los fisiócratas sobre este tema, porque los fisiócratas son los primeros, ahí está el famoso esquema de Quesnay y todos ellos. Los fisiócratas son los primeros que hacen este análisis. Dicen, la economía funciona de tal manera que, supongamos, el aristócrata le da al artesano le hace al artesano un encargo y el artesano recibe un dinero por ese encargo. Con ese dinero compra al campesino no sé qué cosas. Con ese dinero el campesino a su vez pues lo invierte en no sé qué y compra lo que sea y mejora y paga a su vez su impuesto al terrateniente. Por tanto, la economía funciona siempre como un círculo en el cual, digamos, el dinero circula y vuelve a su origen, hipotéticamente. La diferencia entre un sistema precapitalista y un sistema capitalista es que no solamente el dinero circula exactamente igual que en un sistema precapitalista, sino que además lo que circula ahí es capital y ya no dinero. ¿Por qué? Porque hay un anticipo por parte del origen, digamos, con el objetivo de recuperar lo invertido y aumentarlo. Por tanto, no solamente hay una circulación, como en el caso del aristócrata, digamos, o del sistema fisiocrático, sino que hay un anticipo de dinero que ya es capital. Por eso el segundo capítulo sobre cómo el dinero se convierte en capital es fundamental. No es lo mismo que podríamos decir que el dinero circule de tal manera que vuelve a su punto de origen, que el punto de origen sea ya un capital que se invierte para que vuelva al punto de origen. ¿Se entiende la diferencia? Incrementado. Y esa es la diferencia que supone el sistema capitalista. Y eso se hace porque ahí hay algunos estudios sobre justamente, pasa que eso es un
una cuestión un poco compleja y nos llevaría lejos, la introducción del sistema bancario. ¿Qué es lo que hace el sistema financiero? Justamente sustentar el sistema capitalista en la medida en que ese anticipo lo garantiza bancariamente. Y por tanto, digamos que la financiación da por descontada ya el plusvalor que va a obtener y lo incorpora al capital inicial. Y todo el circuito está mediado a través del banco. ¿Qué ocurre? Que obviamente ahí nos movemos en una virtualidad, porque si el capitalista ha iniciado ese proceso con el objetivo de garantizarse un beneficio que necesariamente tiene que surgir de ese plusvalor que va a haber en todo el proceso, y ese circuito se para, por la razón que sea, y tiene ahí un montón de cosas, no puede recuperar ese beneficio que ya ha descontado. Y por tanto, el sistema puede quebrar, que es lo que ha pasado. Claro, cuando pasa masivamente. Claro, que es lo que, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para eso está el poder político, va a decir, no, yo no, que eso se va al garete, cosa que Marx tampoco calcula, porque evidentemente él sostiene que cuando hay una crisis hay una revolución, no introduce el factor político de estabilización. Pero esa variable sí la contempla. Se puede dar una crisis de ese tipo. ¿Por qué? Porque claro, no es que, o sea, la diferencia, si quieres, entre un sistema mercantil, como podría ser lo que analizan los fisiócratas, y un sistema capitalista, es que el sistema mercantil lanza al mercado y luego recoge. El sistema capitalista prevé lo que va a lanzar al mercado para poder recoger lo que quiere recoger. Es un sistema mucho más cerrado. Y por tanto, los quiebres que ahí puede haber, que obviamente los hay, son quiebres que ponen en cuestión el objetivo inicial, que es de lo que se trata. Entonces, claro, en la gran, ¿cómo decirlo?, el gran hallazgo de la contrarrevolución neoliberal es garantizar que en el caso de que haya crisis no la va a pagar justamente quien la ha desencadenado, porque crisis tiene que haber necesariamente. Hay estos desajustes. Entonces, ¿cómo garantizas que esos desajustes no? Porque claro, Marx en el volumen 3, cuando analiza todo el tema de los del intercambio entre capitales, lo que dice, bueno, pues el capitalista en último término se puede arruinar. Si se arruina, el sistema se mantiene, él se arruina. Pero en nuestra época, él no se arruina. Quien nos arruinamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque ha habido ese desplazamiento. No sé si he contestado lo que decías, ¿no? Pero yo creo que ese matiz es importante para ver todo el ciclo. Sí, lo que quería decir es que no es un análisis diacrónico lo que hace Marx. No, sino sistémico. Claro. Es un análisis sistémico. Y por tanto hay momentos, hay puntos de ruptura. Esa es una diferencia también. Es verdad que lo puedes leer diacrónicamente, ¿eh? O sea, puedes hacer una lectura historicista, que es la que sobre todo hicieron los socialistas marxistas del siglo XIX, ¿no? Kautsky hace una lectura historicista del texto. Pero yo creo que es equivocada, o sea, que la lectura además es sistémica, entonces se producen momentos de ruptura. Si queréis una terminología un poco antigua, es dialéctica. O sea, hay rupturas. No se pasa del feudalismo al capitalismo por transición. Hay un momento de ruptura, que es justamente que puede ser un cruce, el momento en que el aristócrata se transforma en capitalista, o el momento en que el burgués capitalista se transforma, o el burgués manufacturero se transforma en gran capitalista. Eso lo puedes leer históricamente, o sea, o diacrónicamente, temporalmente, pero ahí hay una ruptura, deja de ser una cosa para ser otra. Por tanto, aunque aparentemente sea lo mismo, pues si dice la manufactura se transforma en gran fábrica, no. Deja de ser manufactura y se convierte en gran fábrica, incluso a veces físicamente, donde había una manufactura, aquello queda vacío y al lado se construye una gran fábrica, con una organización interna completamente diferente. Por lo tanto, esos puntos de cesura, por eso decía que en ese capítulo la lectura de Ruñana es importante, porque esos puntos de cesura, la lectura historicista del marxismo no las acaba de ver, porque le parece que hay una evolución continua, y no es verdad. Hay cesuras en un determinado momento que se pasa de una cosa a otra, que tampoco son netas, pero no sé si lo ves. Sí. Y eso se puede complicar hasta el infinito, porque imagínate que ahí introduces pues toda la lectura postcolonial o descolonial, que dices, bueno, vale, sí,
pero resulta que la gran fábrica en Europa coincide con la manufactura en la India. Entonces, ¿cómo haces eso, no? Es un sistema capitalista. Para mí, la definición más quizá intuitiva es el capitalismo como sistema es heterogéneo. Tiene la capacidad de ensamblar heterogeneidades. ¿Por qué las ensambla? Porque justamente extrae, por eso os decía antes, los valores relativos absolutos se combinan. Combina sistemas muy desarrollados con sistemas menos desarrollados y los ensambla a través de la misma lógica del beneficio. Por lo tanto, le da lo mismo, porque tiene esa capacidad como para integrar en esa lógica cosas que son heterogéneas y que sin embargo las logra ensamblar con una violencia increíble, porque claro, eso es el otro tema. Si tú lo lees muy históricamente, parece que es un sistema relativamente pacífico, ¿no? O sea, adelanto un dinero, pongo una fábrica, pongo medios, exploto a los trabajadores, vendo lo que he producido y recopilo y tal. No, como es un ensamblaje de elementos heterogéneos, lo que no te cuadra, violentamente lo destruyes, sin más historias, y se acabó. Porque tiene que entrar dentro de esa lógica de beneficio. ¿Sí? O sea, hay una violencia muy fuerte en el propio... Y en el texto de Marx yo encuentro que esa violencia aparece... Por eso os leía ese texto, pues es un robo, que tú dices... Hombre, pues sí, claro, es un robo de la vida de las personas, lo que ese sistema está haciendo. Entonces, él intenta no moralizar, o sea, que el término, es decir, es un robo, no sea un elemento moralizante de que malos son, sino un elemento estructural. Es que por definición tienen que robar, porque si no, no se sostiene el sistema. Luego, ¿cabe un capitalismo bueno? Pues no. Otra cosa es que... pero tiene ese elemento de... Sí, contestaban a la pintada esta que se ponía mucho, que se puso de moda, la de otro mundo es posible, que todavía le contestaban diciendo otro capitalismo no es posible. Exactamente. Ahora, O sea, un capitalismo que no expropie, que no explote, que no tenga plusvalor. Pues no sería capitalismo. No es posible. Otra cosa es que los niveles de explotación puedan ser más altos o más bajos. Si aquí hubiera un socialdemócrata te diría, bueno, sí, claro, el nivel del salario siempre se calcula de esta manera, pero entonces el Estado te da una serie de bienes sociales a través de sanidad y educación y no, que compensan esa explotación salarial. O sea que, bueno, tiene sus intríngulis la cosa. Pero si tú buscas la dinámica interna del sistema, pues es que es así. Y entonces esa violencia intrínseca puede desplazarla, en vez de concentrarla aquí, la concentra allí, o por allá, pero la lleva, porque no puede hacerlo de otra manera. Yo decía que creo que en los años 50 o 60 se produce toda una expulsión del sistema productivo y esto se inventa en la economía de servicios y la sociedad de servicios, y una economía moderna es la economía de servicios, ¿no? Para aglutinar a todos los, de alguna manera, trabajadores pasados del sistema productivo por el tema de la tecnología, la organización, etc. Entonces, así muy esquemáticamente, ¿no? Y entonces, ahora con el tema de la robotización, etcétera, claro, va a haber una expulsión tremenda del sistema productivo de trabajadores. Esto que tiene que ver con la renta básica, etcétera, es como un gatopardismo del sistema para poder seguir alimentándose o seguir sosteniéndose. O sea, como siempre es ambivalente. Vamos a ver. La lectura que hace Negri de eso, y que a mí me parece una lectura puede ser interesante. Si nosotros defendemos que es justamente ese trabajo social colectivo y combinado el que produce la riqueza, porque la sociedad en su totalidad queda capitalizada, pudiéramos decir, en esa subsunción real, te puedes plantear que puede haber una compensación o una retribución de un trabajo que no aparece como tal trabajo, pero que sin embargo es recompensado socialmente, y la renta básica estaría ahí. ¿Se entiende? Desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista.
Desde el punto de vista del capital. Desde el punto de vista del capital, claro, se puede entender como una medida para frenar el malestar de capas de trabajadores que Y seguir sosteniendo el consumo. que no van, claro, que no van a poder tener trabajo y que sin embargo puedan sostener el consumo, porque el consumo es fundamental para que pueda existir, siga existiendo el sistema. Entonces te cabe un poco también las dos lecturas. Porque, claro, puedes decir que la segunda es como, ¿cómo decir? Como un poco perversa, ¿no? Es decir, claro, porque, Bueno, como sistema. ¿no? Claro, porque es un poco perversa, porque les das dinero para que consuman, con lo cual puedes seguir el sistema productivo aunque no trabajen. Claro, pero es que de todas maneras la gente tiene que consumir, más o menos, porque si no te vas a morir de hambre. ¿Cómo vas a conseguir sobrevivir en una sociedad como ese esta? es el punto de vista del trabajador, ¿no? Desde el punto Claro. de vista del sistema en su perversidad. Yo creo que lo que va a hacer es sostener el consumo para realimentarse a sí mismo y que esa renta siga en una función de plusvalor, de creación de capital. Claro, claro. Por eso te digo que es ambivalente. Por otro lado, puedes plantear que es como una forma de autodefensa también de los propios trabajadores, porque dado que voy a estar sin trabajar y por tanto sin recibir salario durante X años o con unos salarios muy precarios, pero que sin embargo forma parte de la sociedad y por supuesto pues tengo que consumir porque es que no me da otra, pues como mínimo tengo unos ingresos que podríamos decir pagan la contribución social de esa riqueza social que se genera de modo diverso por todo el mundo y que a su vez me permite sobrevivir en unas condiciones a lo mejor no tan malas. Eso puede suponer un alza de los salarios, con lo cual de alguna manera puede contribuir también a mejorar las condiciones de vida del trabajo, las condiciones del trabajo. Por tanto, ahí, o sea, es un conflicto interno a la propia sociedad capitalista, de la misma manera que la lucha por el salario y las condiciones de trabajo forma parte de toda la lucha sindical, pues aquí en torno a todo el tema de la renta básica podríamos estar en un conflicto como de sindicalismo social, si prefieres llamarlo, ¿no? Como de modos de autodefensa de los propios trabajadores en condiciones en las cuales las rentas no llegan. Ahí, por ejemplo, la gente de un grupo dentro de la renta básica, como el grupo, uno de los grupos más radicales, que plantea, bueno, y ahí se podría plantear inclusive que una parte de esa renta básica no sea en dinero, sino que sean bienes comunes, ¿no? Es decir, por ejemplo, que las autoridades públicas pues construyan no sé qué cosas para que justamente se pueda ahí establecer, yo qué sé, pues desde huertos urbanos o alojamientos autogestionados o clínicas de no sé qué tipo. O sea que también tendría, y ese matiz también podría ser interesante, ¿no? Como formas de escapar de la sociedad de consumo, garantizando una capacidad de supervivencia a las personas más allá de la propia sociedad mercantil, del propio mercado. Sí, a mí me sigue sonando como una tercera etapa o una cuarta etapa más allá de esta de creación de la sociedad de servicios. Y ahora, ¿qué hacemos con la gente? La lógica del neoliberal, del capitalista, es decir, ¿qué se hace con esa gente que va a ser expulsada brutalmente, pero millones de todo el sistema productivo, en base a toda la revolución tecnológica que está en marcha? Bien, hablo de los países desarrollados, ¿no? No hablo de los que realmente van a seguir usando como mano de obra esclava, que van a formar parte del sistema justamente en relación que van a ser una de las causas de lo que va a pasar en los países desarrollados. Entonces, yo lo sigo viendo como esto que pasó con los servicios. Como los servicios, es decir, de un artesano pasaron a ser, no un artesano, un profesional, un fontanero, lo que sea, o una empresa de fontanería, un servicio, es decir, o una limpiadora, bueno, un montón de limpiadoras que, es decir, están bajo una empresa, ¿no es cierto? Esto de la externalización del montón de servicios que antes era un individuo el que los hacía y cobraba su hora, lo que hablaban de aristócrata y todo. Yo lo sigo viendo como una manipulación más para que todo el sistema se autosostenga, ¿no? Más allá de la verdadera necesidad que tú planteas del individuo, ¿no? Pero
todo eso. O sea, yo para mí, lo importante ahí es entender que, por lo que decía antes, que el capitalismo es un sistema que empalma elementos heterogéneos, cuando está atravesado por el conflicto. No le puedes dar una lógica absoluta. Tiende a esa lógica absoluta, pero no lo consigue. Sí, sí. Por eso la violencia intrínseca al propio sistema. Para mí la pregunta es cómo van a hacer para que Claro. esa lógica se transforme a un plusvalor en la renta básica. Exactamente. Lo de Exactamente. Perfecto. O sea, te quiero decir que puede haber el conflicto por parte de los trabajadores o de los precarios o de los para conseguir unos ingresos que les permita seguir sobreviviendo y por tanto eso choca o tropieza o se enfrenta con la tendencia del capital a decir, bueno, vale, te voy a permitir que tengas una renta porque si no, eso es un desastre, pero voy a intentar que también eso sea un elemento de reproducción de capital. Y ahí está el conflicto. Por eso te digo que tenemos que no lo puedes jugar solamente como de este lado, ni tampoco de este lado, sino ver que ahí hay ese conflicto y por tanto ese conflicto aparece de muchas maneras. Por tanto ahí necesitas ese sindicalismo o esa forma de lucha que te permita pues bueno, enfrentarte a eso. Porque claro, no es solamente blanco o negro, sino que es una zona de conflicto. Porque justamente, o sea, hay algunas lecturas, yo no sé si en algunas sesiones anteriores, porque hay compañeros que hacen una lectura del capital desde mi punto de vista demasiado absoluta, ¿no? Como si fuera una especie de dios ex machina que combina ahí no sé qué, no sé cuándo. Y yo soy un poco crítica con esa lectura. Yo creo que no, porque justamente eso sería contradictorio con toda la tesis de la lucha de clases, que es fundamental en el propio texto de Marx. Y aunque tiene a veces sus lagunas, como hemos dicho, no es contradictorio. Entonces, el conflicto está inserto en el propio corazón del capitalismo, pero justamente por eso, porque hay esa tensión, ¿no? O sea, lo que yo veo ahora incluso, eso lo he dicho alguna vez como concejales, todos los servicios que da el Estado están al servicio del capital, eso es evidente. O sea, no hacemos otra cosa más que pagarles ingentes cantidades de dinero todos los días. Con lo cual hay una, podríamos decir, apropiación de los poderes políticos por parte del propio sistema para que los servicios públicos que el Estado tiene que dar se conviertan en elementos de rentabilización capitalista a través de contratos muy marcados, con externalizaciones, con trabajo precario. No, y pagando a los trabajadores. Exactamente. Entonces, ¿eso es un campo de conflicto? Para mí sí. Lo que pasa es que normalmente, pues, bueno, yo qué sé, pero es un campo de conflicto. Porque claro, en el momento que tú te enfrentas a que resulta que defender la sanidad pública pues implica poner en marcha, ponerte en contra de todo eso, pues el conflicto social es que está pero porque, ¿sabes? Si no hubiera conflicto sería simplemente una lógica de subsunción sin más, pero que tropieza justamente con el mantenimiento de las redes de vida de la sociedad. Entonces, por eso, aquellas lecturas que dicen, bueno, ahí traemos otra cosa, ¿no? ¿El capitalismo es progresivo o no? Pues bueno, el progreso capitalista es extraordinariamente destructivo y violento, y lo ha sido a lo largo de los siglos. Y yo creo que eso es verdad como un templo, lo cual no significa, obviamente, que no haya elementos de progreso en la productividad del trabajo, en las tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa conflictividad está ahí y hay que, desde mi punto de vista, hay que tenerla muy presente, porque si no parece que es como una especie de deus ex machina que, bueno, vale, que aplasta todo lo que encuentra y en cambio hay mucha resistencia, porque claro, las poblaciones luchan desesperadamente contra ello. Había una parada de ahí. Quería preguntarle qué relación ve usted entre el proceso de expansión de los derechos de las mujeres o de la lucha de las mujeres a lo largo del siglo XIX y XX y la necesidad de capitales, necesidades históricas de expansión del capital, o sea, en el proceso de diversificación y de transformación de lo que es el plus, o sea, el trabajo productivo, desde un trabajo improductivo hacia trabajo productivo, de lo que era
o sea, todo lo que era la parte relacionada con el sostenimiento de los trabajadores dentro del hogar y tal, de una parte, y de la otra la expansión también en términos de cantidad de los trabajadores, entonces incluyendo las mujeres adentro de la clase trabajadora, entonces bajando también el precio del salario y eso. Sí, o sea, a ver, más justamente en este capítulo verás que hay una parte en la cual habla claramente de las trabajadoras improductivas y tal y cual, sobre todo los niños, las mujeres, etc. O sea, él sostiene que justamente en la medida que aumenta la fuerza productiva del trabajo y se incorporan ahí o se introducen ahí determinadas formas, digamos, menos gravosas, menos difíciles, menos pesadas, justamente eso permite poner a trabajar a muchas mujeres en el lugar de los hombres, y justamente eso explica la reacción de los sindicatos contra el trabajo femenino, que es uno de los elementos que hace que justamente el movimiento de las mujeres durante el siglo XIX, veis aquí hay una parte, efectos más inmediatos de la producción maquinista en el trabajador. Entonces, una apropiación de fuerzas de trabajo excedentarias por el capital, trabajo de mujeres y de niños, ¿no? Entonces él dice, el trabajo de las mujeres y de los niños fue la primera palabra de la aplicación capitalista de la maquinaria. ¿Por qué? Porque el trabajo se hace más sencillo y entonces las mujeres y los niños pueden ser incorporados. Aquí cita Dickens y todas estas cosas. Justamente, como digo, eso motivó que los sindicatos de finales del 19, incluso un poco antes, no permitieran la sindicación de las mujeres porque las consideraban que le quitaban trabajo a los varones, o sea, como una pelea de género brutal. Y claro, los primeros movimientos de emancipación por parte de mujeres trabajadoras fue defender su derecho a trabajar. Que además en la época fue muy discutido, porque, y además en la historia del movimiento de mujeres también ahí, bueno, pues siempre la lectura de clase prima. Entonces se conoce mucho toda la lucha de las sufragistas por la emancipación de la mujer y se conoce poco la lucha de las mujeres trabajadoras para poder acceder al trabajo. Lo cual también significó, sobre todo a finales del siglo, principios del siglo XX, un quiebre de la estructura patriarcal de la familia muy importante, porque eran mujeres que tenían un salario y que podían tener una independencia de los varones. Por supuesto, los varones eso no lo veían nada bien, como se puede suponer. Entonces hay toda esa moralización, si recordáis, de principios del siglo XX, de la destrucción de la familia, de que desde que las mujeres trabajan los niños están sueltos, no sé qué. O sea, ¿no? Tiene ahí toda esta punta. Entonces, por un lado, yo te diría, es verdad que la introducción de maquinaria, como la introducción actual de la robótica, permite la introducción de trabajo femenino o la masificación del trabajo femenino. Y esa es una ventaja también, como tú decías, para el propio sistema. Tiene una mayor oferta de fuerza de trabajo, puede establecer distinciones entre trabajo masculino y femenino, con lo cual puede incluso aprovecharse una cierta competición de género que le va muy bien, puede abaratar la fuerza de trabajo, porque al meter una fuerza de trabajo más barata, pues baja el valor del precio y el salario. También puede tener efectos, podríamos decir, sindicales. Muchas mujeres a lo mejor no están tan sindicadas como los varones, por tanto eso ha introducido efectos dentro del propio sindicato, o sea que tendríamos que ver un poco toda esta cuestión. Ahora, desde el punto de vista de los movimientos feministas, podríamos decir que, claro, la emancipación de la mujer pasa por la introducción de la mujer en el mercado de trabajo, porque si no, mantienes la estructura patriarcal intacta. O sea, es una mujer que trabaja invisible y vive del salario del varón, y eso refuerza la posición del varón en la estructura familiar. Con lo cual, de nuevo, estamos un poco con ese conflicto, ¿no? Del cual los movimientos de mujeres y mujeres trabajadoras, obviamente, que piden una introducción en el mercado de trabajo como forma además de emancipación, y a su vez, pues bueno, también el propio sistema capitalista utiliza eso en beneficio propio. Si quieres, ahí hay una pregunta un poco límite, que es ¿cómo, o mejor dicho, es compatible
un feminismo que ponga sobre la mesa no solo la emancipación económica de las mujeres, sino lo que nosotras llamamos el poner la vida en el centro, o sea, cambiar la lógica, defender el trabajo de cuidados, defender los ritmos de reproducción de la propia vida humana con el sistema capitalista, y de nuevo te diría, no lo es. O sea, tenemos ahí como un choque. Si la incorporación de las mujeres al trabajo se limita a que las mujeres adoptemos el modo de vida de los varones, cosa imposible porque nos vuelve locas, es compatible con el propio sistema capitalista. ¿No? ¿Me explico lo que quiero decir? Si las mujeres feministas vamos más allá y decimos, no solamente queremos trabajar y tener un salario, sino que queremos que esas condiciones de trabajo sean congruentes con los trabajos de cuidado, con la corresponsabilidad, con con patatín, con patatán, se hace imposible. Porque justamente tropezamos con lo que decíamos antes, con la necesidad de trabajo excedente por parte del trabajador, en ese caso de la trabajadora. Por tanto, eso conlleva un desastre social y un desastre para las propias mujeres. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es ahí donde está ese punto. Entonces, cuando hablas con feministas, que por ejemplo, las que hacen los planes de igualdad para las empresas, pues claro, llegan hasta aquí, pero no pasan a partir de ahí. Porque claro, te dicen, es que como mucho podemos pedir políticas de conciliación. Tú dices, negación. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, chocas, un poco vuelvo a lo anterior, chocas con el carácter depredador del capitalismo, de las condiciones de vida de las personas. Y por tanto, si no pones ese problema sobre la mesa, la cosa más o menos puede funcionar, porque tú te adecuas, seas mujer o varón, a las condiciones dadas, pronto eres capaz de trabajar 20 horas, o las que te pidan y tal igual. Cuando pones esas condiciones encima de la mesa, pues claro, obviamente la cosa se pone mucho más difícil, porque estás incidiendo en esa combinación de plusvalor absoluto y plusvalor relativo, que era el objeto de la sesión de hoy. O sea, estás incidiendo en eso, ¿no? En que no solamente hay que prolongar la jornada de trabajo, sino que además hay que intensificar el trabajo, que por tanto no te puede quedar tiempo de vida, por lo tanto no te puede quedar tiempo para el cuidado, y que por tanto la reproducción de la especie, que carga sobre nosotros de una manera tan brutal, es una rémora para la empresa. Entonces ahí, de nuevo, tropiezas con ese conflicto, que nosotras estamos en el centro de ese conflicto y que muchas veces lo interiorizamos incluso negativamente. No me puedo quedar embarazada, no sé qué, no me cojo el permiso, me van a echar. Porque el sistema el objetivo de extracción de trabajo extra choca con las necesidades, porque en último término, os he dicho antes, el sistema capitalista es un sistema de tiempo. Por tanto, choca con el tiempo de vida de las personas. Lo tiene que reducir al máximo, quitar el máximo de tiempo de vida y convertirlo en tiempo de trabajo productivo. Y claro, ahí, pues, bueno, estalla la cosa. O como mismo, si no estalla, genera la violencia increíble sobre las mujeres y en parte, aunque eso es una teoría mía que a lo mejor habría que discutir, sobre los varones. O sea, la violencia machista, no solamente porque los varones sean A, B o C, que lo pueden ser, sino porque ellos también sufren ese efecto de violencia. Y entonces ahí se genera, es difícil, yo pienso, vamos, como socializar ese tipo de cosas, de que hay una violencia estructural que se desplaza y que va a parar sobre el cuerpo de las mujeres. Bueno, porque hay un desplazamiento de todo eso, pero que el punto de origen no es que el tío sea un cabronazo, aunque lo sea, y la mujer, pues, yo que sé, un alma cándida. Es toda la violencia que este pobre tío también sufre. Lo que has dicho por una feminista es un poco así, pero bueno. Para poder dar voz a más compañeros, hay una palabra pedida aquí. Con respecto a la producción de plusvalía relativa, creo que he entendido que si disminuye el valor de la fuerza de trabajo, si necesario aumentar la jornada laboral, está disminuyendo, por lo tanto, el valor de esa fuerza y eso se traduce en un plusvalor relativo.
Ahora, la pregunta es, me parece entender, creo que es en el capítulo de la cooperación, donde yo la cooperación también ahí veo que es una cosa un poco difícil de definir cuándo realmente hay cooperación. Lo había en la época de las pirámides egipcias, pero me imagino que se tecnifica y a eso es a lo que ya se empieza a llamar propiamente cooperación. Si un empresario asalariaria a 10 sastres cada uno en su casa, es distinto que si los pone a todos dentro del mismo edificio. Entonces se produce, entiendo, una sinergia porque hay unas relaciones inherentes a la propia estructura nueva y eso supone una mayor productividad. Entonces aumento del valor. Sin necesidad de haber, en principio, la cuestión es pagado menos por esa fuerza de trabajo. Pero hay un texto, no lo voy a leer ahora, pero que me ha parecido entender que dice más que le sale gratis esa fuerza de trabajo al capitalista. Pero la pregunta ya más concreta es, yo creo que lo que le sale gratis no es esa fuerza de trabajo, sino el que una vez que están allí, trabajan más que por separado. Con lo cual es como si los hubiera comprado más baratos, hubiera comprado esa fuerza de trabajo de forma más económica, más barata, que si hubiera tenido que pagar ese exceso de productividad. Entonces, eso también es una forma de aumento de la globalidad relativa, entiendo, y me imagino que eso se irá desplazando a la fábrica máquina, donde las relaciones inherentes producen más productividad todavía, hasta cierto límite. Claro, habría que considerar luego ya el valor, lo que supone el coste de las maquinarias nuevas. Claro, pero exactamente así. O sea, digamos que el truco consiste en que tú consideras al trabajador individualmente, pero en el momento que le pones en un espacio determinado y con unos sistemas de cooperación y de división del trabajo y tal y cual, funciona, dice Marx, como un trabajador colectivo. O sea, como un único trabajador compuesto de muchos trabajadores individuales. Pero como tú lo sigues considerando trabajador individual y pagándole a cada uno su parte, el aumento de productividad que te genera justamente el que funcione como un único trabajador colectivo, te lo embolsas. Y por tanto, no lo pagas. Y eso es plusvalor relativo, no plusvalor absoluto. O sea, lo has definido perfectamente. Con lo cual, claro, el truco siempre de la individualización pasa por ahí, de que Marx está incidiendo siempre que el trabajo es social, no es individual. Cuanto más social sea, más combinado y más rica la combinación, más productivo socialmente es. Pero como tú sigues siendo considerado un trabajador individual, todo eso va para él. O sea, me viene a la cabeza, aunque es una chorrada, pero había una peli, bueno, no estáis tan serios, había una peli que era era como un taller o una empresa o algo así, no me acuerdo, en el cual el redondeo, que eran como 0,3 céntimos de cada trabajador, pues imagínate que en la nómina no se le paga, ¿no? O sea, tú dices que cobras pues 600 euros con 3, pues el 3 no lo pagas. Entonces, los 3 céntimos esos se los queda el empresario, entonces multiplica, ¿cuántos trabajadores tienes? 2.000, pues imagínate. Bueno, pues sería un poco eso, ¿no? O sea, ese redondeo, a ti te dan lo que a ti te corresponde como tal, en función del valor de tu fuerza de trabajo, pero esa combinación social produce un excedente que va a parar a las manos del empresario, que además cuenta ya con él, porque obviamente, según el cálculo además, el valor de la fuerza de trabajo, como hemos dicho, viene marcada por el valor de los medios que exige su reproducción. Por lo tanto, todo eso está además, y eso sería plusvalor relativo. Y cuanto más rica sea esa combinación, y socialmente productiva, pues más beneficio hay. Vamos, clarísimo. Pues había por aquí una palabra y luego hay... Voy a intentar ser breve. Vamos a ver, cuando has hecho la consideración de que hay personas que consideran a Marx como una especie, o al Capital como una especie de absoluto, o casi de dogma, yo personalmente, vamos, y según le voy conociendo más, le conozco poco, según le voy conociendo más, yo creo que lo que hace Marx es, digamos, crear, o sea, sistematizar, crear un cuerpo de comprensión del capitalismo sistémico, de tal modo que lo que él, digamos, alumbra son los elementos nucleares o
conceptuales o categoriales sobre lo que está fundamentado el capital y lo proporciona. De tal manera que a la gente que hemos visto posteriormente nos pone las cosas bastante complicadas, ¿no? Como por ejemplo, es verdad que la lucha de clases, y es verdad que habría que animar todas las iniciativas que hay, pero también es verdad, por ejemplo, David Harvey decía, uno de los problemas que tiene la gente que en este momento está luchando contra la crisis es que no comprende bien el capital, no comprende bien el capitalismo, no sabe cómo está montado esto. De tal manera, entran en reivindicaciones parciales, no sé, los decrecentistas, incluso autores, llamémosle socialdemócratas, por llamarlo de alguna manera, como Piketty, como Tim Jackson, o gente de este tipo, que parece que son, que han leído a Marx y han hecho una lectura naif de Marx, y entonces podríamos hacer esto. Joder, la impresión que tiene uno cuando lee a Marx y empieza a cotillar y más, es como si el capital fuera una manta, de tal manera que cuando intenta cubrirse la cabeza se le destapan los pies, ¿no? Claro, no sé si fue Marx o fue Lenin el que hablaba, por ejemplo, refiriéndose a los obreros británicos en esa época, como la aristocracia obrera, que ignoraban sus reivindicaciones, que parte de sus beneficios como trabajadores y como sindicalistas estaban fundamentados en la explotación de los obreros indios. Quiero decir, para acabar, el problema que nos plantea Marx es que nos da una idea tan rica, tan pormenorizada y a la vez tan inmensa de cuáles son las consideraciones estructurales, geográficas, diacrónicas, sincrónicas, que hostia, nos pone muy complicado. Casi todas esas consideraciones nos deberían llevar casi al nihilismo y a la inacción, ¿no? No. Entenderme el sarcasmo, ¿no? Hostia, tío, si hago esto, si soy mujer, ¿qué hago? Exijo que o sea, quiero entrar en la esfera del valor del capital y entonces reivindico que mi trabajo de ama de casa sea un trabajo pagado. Coño, y hay otra gente, otros posmarxistas que dicen, no, lo que hay que hacer es sacar actividades fuera de la esfera del valor del capital. Por ejemplo, si mi madre está enferma, en lugar de que una señora atienda a mi madre y pagarme un salario, pues atiendo yo a mi madre. Bueno, quiero decir que aquí hay un montón de controversias que yo creo que vienen dadas por esa consideración global que Marx nos proporciona en la lectura del capital, ¿no? En ese sentido, creo que es muy complicado por ejemplo, para los sindicalistas, ¿no? ¿Qué reivindican? Luego aparecen contradicciones en el sindicalismo, entre el sindicalismo de las aristocracias sindicales que hay en España, por ejemplo, los sindicalistas de Telefónica en relación con las empresas subcontratadas de Telefónica que les queda más imperativo hacer huelgas salvajes sin el apoyo de los sindicatos. O sea que aquí se han creado una serie de aristocracias y se ha fragmentado esto de tal manera que habría que entrar a una omnicomprensión de todo el sistema para luego saber que si benefician a un señor de la empresa Sintel, se van a cabrear los de Telefónica, los sindicalistas, no Telefónica, sino los sindicalistas de Telefónica, ¿no? Bueno, quería contar eso porque, claro, es que esto es un galimatías de alto extremo, ¿no? Claro, o sea, es un galimatías muy corto. El problema es que estamos metidos en ese galimatías. Entonces, a ver, si lo miras históricamente, piensa que ese galimatías todavía era más gordo en el momento que más se pone a estudiar el capital. Porque claro, entre los que decían los socialistas utópicos, los comunistas de la época, los economistas políticos clásicos, el Ricardo y el Smith y no sé quién más, y luego, claro, que los capitalistas defendían que, a ver, que todos ellos, de alguna manera, lo que defendían es el capitalismo ya acabado con la explotación, con la violencia, es un sistema que ya no es el sistema feudal, que es progresista, que es civilizatorio y no sé qué más, o sea que la confusión era gorda. Y el pobre Marx se rompió la cabeza durante 20 años para escribir un libro para explicarnos cómo funciona ese sistema, que no es ni progresivo ni liberador, y en cierta medida civilizatorio, bueno, en parte sí, pero vamos, que no es ninguna... Entonces, yo creo que ahí el tipo hizo una sistemática, por eso al principio os contaba la estructura del libro. Esa sistemática, en el final, tú la ves desde el lado del capital y la ves desde el lado del salario, del trabajo, y ves cómo no encajan todas las piezas, porque está atravesado por unos conflictos, pero cada quien está posicionado en un determinado lugar de ese conflicto. O sea, es verdad que la lectura marxista más
ortodoxa, pues claro, tiende a trazar una línea divisoria burguesía-proletariado, ¿no? Capitalistas y trabajadores, y esa línea es importante. Pero esta línea no es una línea como, no sé, como una cadena montañosa, está atravesada por montones de cosas. Y además la sociedad es dinámica, con lo cual, ¿qué ocurre? Que los conflictos a veces son de género, a veces son de estatus, a veces son de raza, a veces son... No sé cómo explicaros, que es mucho más complicado que todo eso. Entonces lo que tú dices es verdad, pero para mí hay algunos puntos claros, que es tener muy claro que el sistema capitalista es un sistema dinámico, que vive del conflicto, que vive de la rentabilización del conflicto, por tanto va a potenciar determinados conflictos entre trabajadores y va a desplazar el conflicto de expropiadores a expropiados a un conflicto interno entre expropiados, de tal manera que haga la cosa todavía más complicada de lo que es, y que además atenta contra la reproducción, digamos, de la especie en estos momentos, y yo creo que a lo largo de su historia, y que nuestra posición en cierta medida es antagónica a esa posición, porque tiene que ser la de buscar puntos de encuentro entre toda esa heterogeneidad, con lo difícil que es, porque a veces hay que ser capaz de prescindir de determinados privilegios, o sea, allí no queda otra. O sea, un varón feminista tiene que entender que el privilegio de que le mimen se acabó. ¿Es así? Y si no lo quiere entender, si quiere mantener su privilegio, va a chocar con nosotras. Es que es así de claro. Por muy sindicalista que sea. Me da lo mismo. No sé si me explico lo que os quiero decir. O sea, y el trabajador, a lo mejor de gran fábrica, con un buen salario y tal y cual, pues igual tiene que comprender determinadas cosas. Lo cual es difícil, porque claro, toda la lucha obrera está montada sobre la exigencia de un salario digno, de unas condiciones de trabajo, de tal y cual. Eso es verdad, pero a lo mejor hay que abrir la cabeza hacia otras cosas. ¿Sabes cómo te digo? Porque si no lo hace, lo que le va a pasar es que el mantenimiento de sus privilegios va a suponer la precarización de los suyos. Y esa es una lección que el sindicalismo lo tiene la tendría que tener. Entonces, hay que saber bandearse con esos conflictos y saber un poco dónde están los lazos de solidaridad que tú trazas o en los cuales te posicionas y cuáles son los límites que no puedes pasar. Son como determinadas líneas rojas que no habría que pasar políticamente desde mi punto de vista. Eso es una política muy complicada, porque claro, obviamente, ¿qué pasa? Que los socialdemócratas lo que intentan es evitar el conflicto. Entonces yo no quiero el conflicto, y lo que me voy a colocar es, ya sé que el capitalismo es así, pero entonces a través del estado del bienestar voy a intentar no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro que los neoliberales son muy listos y dicen, ah, muy bien, tú quieres estado del bienestar, pues ahora te lo voy a capitalizar. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿cuál es nuestra postura? Pues ahí también tenemos nuestras contradicciones, porque de alguna manera descapitalizas, pero en la medida que descapitalizas o que intentas descapitalizar, pues te tropiezas con determinados problemas. Igual hay servicios que no los puedes dar, igual hay condiciones de trabajo que tienen sus problemas, no sé cómo decirte, que también eso es conflictivo, ¿eh? Pero que ahí tienes que saber un poco, desde mi punto de vista, las organizaciones políticas y sindicales tienen que entender la complejidad del capitalismo contemporáneo, porque es que si no, no hacemos nada, no podemos decir es que, pues, no sé cómo decirte, o sea, no podemos pensar, ¿cómo decirlo? O sea, hay un engaño, yo creo, en algunos segmentos del movimiento obrero clásico, de que los trabajadores por naturaleza son solidarios unos de otros. Y no va a haber peleas entre los trabajadores. No. O sea, el movimiento obrero, desde sus orígenes, está atravesado por conflictos entre varones y mujeres. Por ejemplo, eso que os decían los sindicatos, que no querían que las mujeres se sindicaran. Entre trabajadores autóctonos y migrantes. Por ejemplo, en Estados Unidos. Entre trabajadores blancos y trabajadores negros. En Estados Unidos también y en otros países. Entre técnicos y operarios. O sea, hay un momento en Estados Unidos donde cuando los sindicatos dicen vamos a abrir la mano a la venida de trabajadores técnicos, pero no operarios.
¿Por qué? Porque hacían falta técnicos y por tanto no les hacían competencia, pero sí los operarios, los obreros de base. ¿Sabes cómo te digo? Que claro, esa especie de mitología del movimiento obrero es buenismo, pues no, porque está atravesado por todas estas cosas y por tanto es difícil actuar políticamente ahí, pero es evidente que es la única manera, porque es que si no es así, pues claro, el conflicto se desplaza y entonces es un conflicto entre pobres en vez de ser un conflicto entre súper ricos y pobres o medio pobres. Claro, a las clases dominantes eso les va de perlas. Imagínate un conflicto entre los jóvenes autóctonos e inmigrantes, lo tienes montada increíblemente. Y ellos explotan simultáneamente ese conflicto y desplazan esa violencia. Y además, si además eso lo añades de una concepción antropológica de, bueno, es que el ser humano es así, ya te puedes morir. Porque ahí sí que ya no hay política que valga, es como... No sé, que yo estoy contigo, o sea, es muy complejo. Pero yo creo que Marx nos da un mapa de por dónde van las cosas. Y ese mapa sirve para poderte situar en determinadas cuestiones y poder entender la complejidad del propio sistema actualmente y cómo actúa, porque sigue actuando igual. O sea, tú puedes entender la política neoliberal como una forma de plusvalor relativo aplicada al conjunto de la sociedad. Eso me parece clarísimo. Pero si no tienes ese concepto en la cabeza, pues no lo entiendes así, claro. Pero bueno, menudo chorreo. Para no caer en la desesperación y en el nihilismo, lo hacemos en colectivo. Tenemos una palabra pedida más, no sé si nos vamos muy de tiempo o hacemos la última y cerramos, que si no... Vale. Sí, y pues nada, tienes el honor de... Sí. No me gusta ser último, es el penúltimo. Yo pensaba que el efecto del valor relativo y absoluto es un poco relativo, también en el siguiente sentido, por ejemplo. Cuando un trabajador entra en una empresa en que aparte de hacer aumento de horas, ahora ya ha hecho aumento de productividad, pues tienes que cuidado en qué momento se produjo cada cosa. Un caso curioso fue el de las cajas de ahorro en España, y los bancos, pero en las cajas se no mucho. A partir del año, no me acuerdo, 83 o 87, algo así, pero los que entren a partir de ahora, salarios mucho más bajos. Y se tuvieron que comer con patatas, incluso en ellas, ¿no? Y los salarios fueron mucho más bajos, y todos los beneficios que había, ¿no? ¿Qué más les daba? Que hubiera sido por la informática, o por no sé qué, o por... Era historia. A partir de ahora, sueldos mucho más bajos, y han estado existiendo, hasta que ya prácticamente no queda nadie de los antiguos, alguno queda histórico, pero ya muy pocos, ¿no? Pues en que había dos bandas salariales para hacer exactamente lo mismo, no ya entre mujeres y hombres, sino entre trabajadores de antes de no sé cuántos y después de no sé cuántos, ¿no? Claro, de cuando en cuando, yo creo además que todo aumento de productividad implica una baja de salario. No al día siguiente, pero como un tiempo contra. Es curioso porque en las empresas suelen decir, habrá aumento de salario sin incremento de productividad. Está bien a corto plazo en esa empresa, pero a la larga, yo lo he vivido en mi vida profesional, además lo tuve claro, y no era el único, obviamente, ¿no? Estamos cavando nuestra tumba y sobre todo la tumba del vecino, de todos los vecinos, trabajar en informática desde hace más de 50 años, ¿no? Entonces era evidente, estábamos haciendo unos incrementos de productividad brutales, ¿no? Bueno, pues eso luego implicará menos salarios y menos tiempo de trabajo. Y yo creo que la viene ahora, la digitalización, como comentamos el último día, pues va a ir a muchísimo más, pero brutalmente más, ¿no? Por y todo eso. Lo que pasa es que de cuando en cuando el capital no tiene más remedios, sobre todo con relaciones de exportar, repartir un poco de lo que hay. Y por ejemplo, de los años 40 y tantos a 70 y pico, pues hubo un aumento importante de la propiedad, se repartió un poco, y la gente, por lo menos en los países avanzados y eso, pues cobraron mucho más. Y algunos, los que estaban en esas empresas superpunteras en el momento y tal, eran, bueno, los que durábamos más, éramos los reyes del mambo, pero durante un tiempo, claro. Ahora, los colegas de la empresa donde yo trabajaban cobran en poder adquisitivo, no creo que llegue ni a un tercio de lo que yo ganaba hace 40 o 50 años. Ni a un tercio siquiera, ¿eh? Bueno, y luego, por otro lado, otro asunto que es curioso es lo de la renta básica. Cuando se empezó a implantar el estado de bienestar,
Curiosamente quienes los promueven no son ni siquiera socialdemócratas, son liberales, como Keynes y aquel señor, no me acuerdo cómo se llama, el que propuso que había que hacer sanidad pública y cosas así. Beveridge. ¿Quién? Beveridge, exacto, sí. Y pues esta gente era liberales, eran mucho más liberales que muchos de los socialdemócratas, y no digamos que se llamaba de centro esta, ¿no? Era otro tipo de gente, ¿no? Pero ahí fue curioso, porque los partidos más de izquierda se opusieron. Claro. Decían, esto es la ruina también. ¿Para qué vas a reivindicar nada? Si te dan sanidad y tienes una casita un poco mejor y no sé qué, claro, explotando a otros más, ¿no? Cierto. Pero ahora cuando se intentan quitar ese tipo de cosillas del estado de bienestar o del semestre de bienestar, ostras, reaccionamos ligeramente molestos, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿Que no me van a quitar la medicina? Pues cuando en Lituania, un buen día hace 10 años, la gente que va a operarse hoy le dicen, ¿trae dinero? ¿Qué dinero? Ah, es que desde el cobramos. Nada más cobraban precios que caballo, el año 94-95 fue, ¿no? Así de golpe, sin previo aviso. Sin previo aviso. O sea, entonces, ¿de qué me acabar? Hostia, pues no me puedo operar, pues adiós, los rollos, ¿eh? Y quieren operar gratis. Uy, eso era la época de los soviéticos malos, eso pasó la historia, ¿eh? Pues, lo de la renta básica es lo que pasa en el partido. Que en este momento, yo diría que la mayor parte de la gente, claramente con estructuras de izquierda y tal, está totalmente opuesta. Yo me temo que se va a imponer bastante. Ya están haciendo pruebas importantes en Finlandia, el referéndum de Suiza de hace unos meses, para pasar de momento, propuesto siempre por gente de derecha, no bestial, no fascista, ¿no? Sino listos que dicen, hay que adelantarse un poco a lo que viene, ¿no? Y yo creo que si no pensamos un poco, porque como hasta que llegue el socialismo, luego falta una temporada todavía. Por lo menos unas semanas, diría, ¿no? Unos miles, ¿no? Pero bueno, unas partes no. Pues a lo mejor hay que pensar qué hacer entre tanto, ¿no? Es como lo de Cataluña. Ah, claro, se separa ya, pero mientras llega el socialismo no sé qué, a lo mejor, pues si el 85% de la gente quiere hacer un referéndum, por molesto que sea, a lo mejor habrá que hacer algo, digo yo, ¿no? Ya, cuando llegue el socialismo todos seremos unos, y no habrá falta de estados y tal. Pero falta una temporadilla. Entonces hay que, la izquierda política también debe pensar en qué hacer mientras llega el futuro, ¿no? El futuro le tarda. Bueno, vamos. Eran las consideraciones así un poco... Tenemos a Mario en el tiempo de descuento. Para que no sea el último, sino el penúltimo. A ver, el problema de los modelos, a mi juicio, de renta básica universal, además tiene que ser así, porque si no genera una especie de estigmatización, es que son programas básicamente de keynesianismo posmoderno, un poco más o menos, ¿no? Hay 4 preguntas, bueno, quizá 5 fundamentales que se puede hacer a un programa de renta básica. ¿Quién paga? ¿Quién recibe? ¿Quién reparte? ¿Qué ocurre? ¿Quién paga? Los modelos básicos son modelos que están basados en un tipo de reparto horizontal de renta. Estos están basados ante todo, no tanto en el consumo, que sería radicalmente inapropiado, ¿no? Siempre consumen más los pobres que los ricos, necesariamente, sino están basados sobre todo en el trabajo. Los modelos sobre IRPF, por ejemplo, que son los más habituales, y pensar que el IRPF en el Estado español ocupa aproximadamente un 95% del salario. Lo cual significa que en realidad un programa de renta básica está basado en un reparto horizontal de la renta, ni más ni menos, ¿no? No es un reparto vertical en términos de reparto por parte del beneficio, sino un reparto simplemente de aquellos que están cotizando con respecto a los que no están cotizando. ¿Quién recibe? Y esto es un problema bastante grave, ¿no? Porque necesariamente se va a establecer una limitación básica entre los que reciban y no reciban. No todos van a recibir, nunca van a poder recibir todos. Esto genera en este sentido, de manera inmediata, problemas de ciudadanía, ¿no? ¿Quién es el que va a recibir?, etcétera, de manera inmediata en todos y cada uno de los casos. Todos no van a poder ser. Va a haber un tipo de selección, por tanto, tipos de ciudadanía diferenciales y demás. En este sentido, por ejemplo, un programa de reparto de renta puede servir muy bien para establecer un criterio soberanista sobre una ciudadanía específica, por ejemplo, Cataluña. ¿Quiere ser independiente? Pues un programa en ese sentido puede servir. Como de hecho ha servido modelos parecidos que no iguales, con respecto al estado de bienestar en momentos de los años 50 y 60, en el caso de Reino Unido, los países nórdicos y demás, ¿no? Establecían una clara diferencia entre los propios y los ajenos, ¿no? Como decía un laborista de los años 50, haciendo una especie de recopilación, en realidad vivimos en el socialismo porque el 70% de la producción industrial está en manos del Estado, el 50% de la banca, el servicio de sanidad, etcétera. Y lo inmediatamente que decía después, hay que cerrar las fronteras, para que nadie viva de este tipo de socialismo actual, ¿no? 3. ¿Quién reparte? Y esto es una cuestión gravísima, porque quien reparte generalmente es el Estado, en todas sus formas, etcétera, administraciones y demás.
Y lo que genera este tipo de reparto no solamente es una prevalencia del Estado, sino además de manera directa e inmediata es un claro clientelismo. Tenemos modelos de reparto de la renta, por ejemplo, en el caso del Estado español, que se llaman PER. Y el PER ha permitido que un partido radicalmente corrupto, como pueda ser el PSOE, gobierne en Andalucía durante 32 años, 36, los que le echéis, ¿no? Quien tiene el PER es el que gana, ¿no? Porque a fin de cuentas tiene, digamos, el mecanismo básico de reparto. Algo parecido ha ocurrido, por ejemplo, en otros modelos de reparto que no son renta básica, y se me puede objetar, es obvio, que ha sido, digamos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, a través de esos programas de paro prácticamente eternos, etcétera, ¿no? Y también lo que han generado es una despolitización brutal de la gente, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto, en última instancia, ¿no? Lo que ocurre es que no solamente despolitiza, en sentido estricto, sino que también lo que supone, en última instancia, sería no atacar el elemento fundamental del mantenimiento del capital, que es el valor, el trabajo como valor, como producción de valor. Todos los modelos de renta están basados, en última instancia, en una sociedad fundada y basada en el trabajo. Simplemente que los que no trabajan en este momento reciben una renta de los que trabajan, etcétera, etcétera. No se ataca el elemento básico del valor. Un ejemplo también, a mi juicio, interesante pueden ser las leyes de pobres, que se produjeron en todo el siglo XVIII y XIX, especialmente en Reino Unido, pero no solo, la Speke-Harlan, por ejemplo, que comenta Polanyi, y lo que supusieron, por ejemplo, a finales del siglo XVIII fue una destrucción absoluta del sistema salarial campesino. Lo cual pues, es muy simple, ¿no? Te introduce una especie de dinámica en la cual si trabajas ya no percibes ese tipo de renta. Con lo cual siempre estás, digamos, en esa situación en la que trabajas pero a precios bajísimos, tu jefe te puede pagar cualquier cosa, dado que a fin de cuentas tienes ya la vida solucionada, ¿no? Los modelos, por ejemplo, en Reino Unido que estaba comentando antes, eso que denuncia Owens sobre los chaps, esa infraclase es una infraclase beneficiada gracias a, digamos, a un modelo de reparto de renta, etc. En definitiva, no destruye el elemento fundamental y básico del capital, que es ese tipo de relación trabajo-capital, en última instancia. ¿Significa esto que hay que eliminarlos todos, que nunca jamás? No, o sea, lo que estaba comentando Montse, hay situaciones concretas en las que la pura miseria absoluta de la gente precisa algún tipo de intervención, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con respecto a lo que supone un modelo básico de esto, ¿no? No abrazarlo como si fuera ya directamente el socialismo, la llegada del etcétera. Es todo lo contrario, es un programa keynesiano en última instancia que lo permite es la supervivencia de como estaba también diciendo Monse, ¿no? De conflictos que de esa manera se larvan de manera eterna y no consiguen en absoluto politizarse en sentido correcto, ¿no? En sentido anticapitalista en última instancia. Bueno, pues... O sea, yo estaría de acuerdo contigo, pero para mí hay una experiencia importante. O sea, date cuenta, como concejal de 2 distritos, la cantidad de dinero que damos de ayuda de emergencia es brutal. Y eso supone un control de esas personas a través de servicios sociales increíble. Entonces, para mí, el hecho de que las personas tuvieran derecho a una renta básica sin esos controles, cuando realmente su situación de precariedad está atestiguada, sería una ventaja y no una desventaja. Porque estamos dando diariamente, sí. hay que firmar ayudas de emergencia, que son una miseria, o sea, son 400 euros, 300 euros. La persona te tiene que traer el ticket, te tiene que justificar, te tiene que decir, la trabajadora social va a su casa, de lo que la estigmatización social de esa absoluta. Entonces, para mí, la renta básica, estando de acuerdo con muchas de las cosas que tú dices, y sin pensar que es una panacea, porque no lo es, pero dignifica en cierta medida la situación de la persona que está sin recursos y que tiene que acudir a ese tipo de prestaciones. Y yo no creo que es más ahora un elemento de clientelismo que de la otra forma. ¿Por qué? Porque tú ahora le tienes controlado a través de servicios sociales. Y hay un temor a perder esa ayuda. De la otra manera, si es un derecho que tú tienes, en tanto que tu situación social se mantenga y económica, y no te lo pueden quitar, porque tú piensas que, para mi horror, la trabajadora social va a casa de la persona y le mira la nevera. Y que es capaz de, si ve que tiene cervezas, decirle, pero joder, te estás comprando cerveza con una ayuda que es una ayuda de subsistencia. O sea, y le puede quitar la ayuda. Entonces, para mí eso es un nivel de desprecio y de intrusión en la vida de las personas, que el que tú tuvieras ese derecho garantizado y que tú, oye, simplemente
O sea, en Tetuán sabes que estamos intentando poner en marcha unas tarjetas para que les das esa tarjeta a las personas y que vayan a comprar a los mercados, y no ese sistema de control. Entonces a mí eso me parece un elemento que dignifica a la persona. O sea, ser pobre pues es un avatar en la vida de cada quien, pero eso no da derecho a los poderes públicos para inmiscuirse en tu nevera. Y hay una obligación por parte de la sociedad de atender a las necesidades básicas de las personas. Por lo tanto, yo ahí discrepo un poco. Pero bueno, yo tenía que ser la última. Pero claro, me vas a dejar ahí con la palabra en la boca. Pues yo no sé si hay algún aviso que dar, Iván. Siguiente sesión, día 1 de abril, Carlos Sánchez Mato, 18 horas, acá otra vez. Y la caja de resistencia que está vino Aquí en la mesa. Y nada, pues una vez más, muchísimas gracias a Monse por venir y un Muchas fuerte aplauso gracias. para